de las 5:30 tenemos un estudio que se les está dando para que puedan estar un tiempo, y los que puedan quedarse también en Samaritana son bienvenidas. Las que no hay ningún problema, puedes venir nada más al tiempo del servicio del 5:30. Varones, todos los jueves también, a partir de las 7 de la tarde. Si tienes alguna duda, quieres invitar a alguien, puedes preguntar a Benjamín directamente sin ningún problema. Y creo que no se me olvida nada. Nuestros servicios los domingos, recuerden que de 10:30 a 11 de la mañana tenemos un tiempo de adoración, tenemos un tiempo de intimidad con Dios, y quiero invitarles a que se den una vuelta. De verdad que la cosa se está poniendo bien interesante en las mañanas. Entonces, no quiere decir que si no vienes estás desperdiciando el tiempo, pero te quiero decir que si vienes, vas a poder recibir algo que no habías recibido. Y eso es algo que Dios quiere hacer para ti. Te quiere dar y entregar un obsequio distinto, pero quiere que sea más íntimo. Así que todos los que puedan llegar de 10:30 pueden hacerlo, y si no, a las 11 las puertas están abiertas sin ningún problema. Amén. Ok, vamos a orar por diezmos y ofrendas. Los que ya están listos, ya saben, los que les toca chincha, no es cierto. Vamos a orar. Papá, te damos gracias, Dios, por tu mano de provisión, por tu mano que ha dado, Señor, no al 20 ni al 30, sino al 100 por 1. Y te damos gracias porque estás haciendo cosas nuevas, cosas distintas, Señor. Y cada una de las cosas que nos has entregado, también de esas te damos, papá, en esta mañana. Sé tú quien lo multiplique, sé tú quien dé al dador alegre, papá, de la misma manera en cómo entrega. Así como cada semilla es puesta en una buena tierra, Señor, que sea así esta semilla puesta en una buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar a dejar sus ofrendas. Mientras tanto, si hay chiquillos todavía aquí en la sala, pueden ir bajando. Si ya bajaron, no me hagan caso. ¿Ok? ¿Ok? Y como ya, no quiero decir que es costumbre, porque creo que lo esperamos cada domingo, pero de verdad que es algo grato ver cómo nuestros pastores fundadores siguen dando más para nosotros, más alimento. Así que disfrutemos de estos, no sé si es la pastora 30 minutos, si es el pastor 10 minutos, pero disfrutemos de lo que hoy tienen ellos para nosotros. Hola, queridos hermanos, esperamos que estén muy bien. Estamos aquí para compartir un pequeño pensamiento con cada domingo. Y quiero compartirles este versículo que está en Salmo 118, versículo 5. Y dice así: al Señor invoqué desde la angustia, y el Señor me escondió, poniéndome en lugar espacioso. 5. Y dice así: al Señor invoqué. En referente a este pasaje, el miércoles estábamos en una reunión de adoración y oración. Mientras adorábamos,
empezamos referente a orar por pasaje aquí que tuvo un accidente en su brazo y lo operaron y de pronto mientras adorábamos, aunque ya ha pasado tiempo, el brazo al parecer tuvo un accidente, no queda como lo operaron y de pronto él esperaba o ha sanado como él esperaba. Entonces de pronto alguien vio que empezáramos a orar por él, empezamos a orar por él y pues empecé a sentir como su angustia, a percibir la angustia que había en su corazón por no ver su sanidad, su completa sanidad. Empecé a sentir como realidad, por no ver que está sucediendo, por no ver esa mejoría. Y de pronto mientras orábamos, y poníamos manos sobre el hermano, como que sentía ese dolor de no ver y de pronto mientras orábamos ese dolor de su brazo que mantiene la fuerza que antes tenía, como que sentía ese dolor, pero mientras oraba por él yo empecé a percibir como a ver cómo nosotros estamos conectados a la vida de Cristo, cómo nosotros estamos unidos con Cristo, y Cristo es completamente a vida, es completamente paz, a la vida de Cristo, como nosotros estamos sanidad con Cristo, en Él está el poder de la resurrección. Sin embargo, aunque nosotros estamos uno con Él, paz es completa, según las Escrituras, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, hemos creído en Él. Sin embargo, aunque nosotros estamos con Él, según las Escrituras, hemos muerto en la cruz con Él, hemos resucitado en Él, hemos creído en Él, tenemos vida y somos uno con Él. De pronto venía el porque las cosas buenas venían por errores, pero a veces no suceden las cosas como esperamos uno con Él. Sin embargo, la Biblia habla porque las cosas venían cerca de Él, pero gracias de la fe que tenemos en Él o la confianza que hemos puesto la Biblia habla en Él. Y me venía a la memoria de la mujer que tocó el vestido del manto de Jesús y dijo sí, y tan solo toco su manto y me venía a la entonces todos hemos visto esa historia y Jesús le dice a la mujer, no estás sana porque tocaste mi manto, hemos visto esa historia de tu confianza y Jesús le dice, entonces muchas veces estamos peleando entre el temor y la confianza o el temor y la fe, y el temor y la fe apuntan en direcciones opuestas, mientras que el temor está enfocado en peligros o limitaciones humanas. La fe se centra o se enfoca en el carácter de Cristo o en el carácter de Dios, en las promesas de Dios y en el poder. O se enfoca en el carácter. A veces nosotros estamos en medio de la angustia, como dice Salmo, que al Señor invoqué desde la angustia y el Señor me respondió. Y dice que le respondió poniéndole en un lugar espacioso, que mientras estamos en la angustia desde el lugar incómodo, y el Señor en un lugar que nos sofoca. Y dice que le respondió cuando nosotros sinceramente invocamos al Señor, buscamos su rostro y derramamos nuestro corazón en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, y sinceramente invocamos a su presencia, Él viene y derramamos nuestro corazón, toma nuestra angustia, recoge dolor en medio de esa angustia, y sinceramente, y Él trae a su presencia, estamos en su presencia, viene y invocamos a Él. Sinceramente, pero esto es día a día. Entre más le conocemos, más podemos confiar en Él. Y nosotros empezamos a orar y mientras orábamos, yo empezaba a sentir que era en su persona, en la persona de Cristo, quién es y en lo que Él ha dicho. Es que tenemos que poner nuestros ojos en nuestra vida.
queda en su persona. En medio de esas situaciones nosotros levantamos nuestro clamor y levantamos nuestra oración y nos empezamos a enfocar en medio de esas situaciones nosotros levantamos nuestro clamor en el poder que viene, y de ahí en medio de su presencia viene esta fe que nosotros necesitamos. Y Él es como que Él nos pone en un lugar especial, como que ha pasado en su presencia, aunque todavía sintamos que es la nuestra fe, que hay poder, hay una confianza en que ha cambiado dentro de nosotros y podemos empezar a ver nuevas realidades. Si cada día podemos decir a Dios como el Salmo, como el versículo también que podemos encontrar en Salmo 56:3. El día que temo, o el día que tengo angustia, a Dios, o el día que tengo dolor, como el día que temo, pero dice así el Salmo 56:3, el día que temo, yo a ti tengo angustia, yo a ti busco. Dice el día que temo, yo en tus palabras, el día que temo, me enfoco en medio, porque yo a Él viene mi salvación, yo a Él viene mi sanidad. Y esa es una batalla entre día a día de cuánto hemos creído y cuánto vamos a crecer en esa confianza en quien Él es en medio de la batalla, en medio de la tempestad. Entonces, Isaías 41:10 también dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Y también dice esto que dice, Él nos esfuerza, Él nos da fuerza en medio. No desmayes, porque yo soy tu Dios. La clave es mirarlo a Él, buscarlo a Él, encontrarnos con Él. En el mismo pasaje donde la mujer está tocando, que está ella concluyendo, yo toco el manto de Él. Esa era su convicción. Era el mismo pasaje donde la mujer, ustedes conocen la historia, que un hombre ella con Jesús, que fuera a orar por su hija, que fuera y sanar a su hija porque estaba agonizando. Pero vienen y le dicen a este hombre que está con Jesús, le dicen que su hija está muerta, que no moleste más al maestro. Pero me encanta lo que dice en este pasaje. En el Marcos capítulo 5 versículo 36 dice, pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga, al padre de esta niña, sin hacer caso a esta palabra que se decía, pero aparte dijo que dice Jesús de la sinagoga, que Jesús no hizo caso, sin hacer caso a esta palabra, sin hacer caso a esta palabra, le habló al hombre y le dijo otras palabras diferentes. Dice, son las palabras que nosotros tenemos que hacer caso a esta palabra, las palabras que vienen de la boca mientras estamos en su presencia. Cuando corremos a Él, cuando estamos en otras palabras diferentes, dice, son las palabras que nosotros tenemos que escuchar. Y son esas palabras que vienen que le dijo al principal de la sinagoga, al padre de esa niña, le dijo, no temas, solamente cree. Y son esas palabras que le dijo a él escuchar. Incluso Jesús más adelante dice en el 37 que no permitió que nadie lo acompañara, solamente los 3 discípulos más cercanos. Él no permitió. A veces nosotros tenemos que dejar más adelante dice en el 37 que no permitió que nadie lo acompañara, solamente circunstancias que nos gritan lo contrario. Y tenemos que ir a Cristo y escuchar, tenemos que estar a su presencia, estar ahí frágiles en Él, porque cuando estamos frágiles con Él, Él nos esfuerza para nos esfuerza como dice también escuchar. Yo te animo que estás pasando por situaciones hoy así y que eso es parte de la vida, es que tú decidas correr a los brazos de Jesús, correr a Él, invocarlo desde tu angustia, y Él te respalde, te aseguro es que tú decidas correr a los brazos de Jesús, correr a Él, Señor, invocarlo desde tu angustia, y Él lo hará mirar de Él, y Él seguro escuchar sus palabras de hace que las circunstancias sean las situaciones que estés viviendo. Te ánimo en el nombre de Jesús, les bendigo, y pues por allí por julio nos volveremos a ver. Un abrazo. Que las circunstancias sean las situaciones que estés viviendo.
de ánimo, en el nombre de Jesús les bendigo y pues por ahí por julio nos volveremos a ver. Un abrazo. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores y créanos que salvo los chicos de medios, ¿sí? Los chicos de medios, ellos ven los videos antes que nosotros y eso por unos minutos. Los demás, incluso a quien nos toca compartir, no vemos los videos que mandan los pastores y es muy hermoso cuando concluimos en que Dios es el que sostiene la obra y el que da la palabra cada vez que alguien toma un lugar, porque van a decir que es como la continuación de lo que acaba de decir la pastora. Pero no sé cuántos aquí de ustedes lo hemos hablado en otras ocasiones, a mí me ha tocado compartir acerca del temor y bueno, no voy a negar que estar aquí siempre me da nervios, así que vamos a orar. Ora conmigo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias, Padre, porque siempre estamos expectantes a lo que tú quieras hablar a nuestro corazón y te pedimos, Espíritu Santo, que tú gobiernes este lugar, que tú tomes el control de nuestro espíritu, alma y cuerpo para que se pueda cumplir tu buena voluntad y que la buena palabra que tú quieras compartir el día de hoy, Señor, caiga en buena tierra y lleve mucho fruto. Prepara nuestro corazón para recibirla. Quita toda distracción, quita todo cansancio, quita todo, incluso dolor de cabeza, cuerpo, cualquier cosa que quiera interferir a que podamos recibir lo que tú quieres hablar a nosotros. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Biblia menciona en muchas ocasiones que no temamos, pero aunque ya hemos hablado acerca del temor, esta vez no es a qué le temes, sino a quién le temes. Y algo que quiero tratar el día de hoy y que Dios está tratando conmigo durante toda la semana es sobre el temor de hombre. Sí, vamos a ver Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Y la pastora estaba hablando acerca de la angustia, de cómo David dice que desde su angustia clama al Señor y Él lo pone en un lugar espacioso. La palabra angustia viene de la palabra angosto, de sentirse apretado. Y ahí dice que lo lleva a él a un lugar espacioso, que es lo contrario a angosto, un lugar extenso, un lugar en donde hay libertad. Y dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y esa es la palabra base del día de hoy del Señor para cada uno de nosotros, inspirándonos y animándonos, como decía la pastora Lucy, a dejar de escuchar esas voces, a dejar de escuchar esos comentarios que quieren venir a poner temor en nosotros y por lo tanto lazo. Miren, el temor de hombre es como una cárcel y el Señor quiere que nosotros salgamos de la cárcel del temor de hombre. Vamos a hacer rápido un pequeño test, a ver cómo andamos en el temor de hombre. El temor de hombre es tener miedo excesivo a lo que otros piensen de nosotros. El testimonio es importante, nosotros tenemos que reflejar a Cristo, no podemos ser piedra de tropiezo para nadie, pero cuando excesivamente nos importa lo que piensan de nosotros, eso nos quita la libertad. Eso es temor de hombre. Número 2, callar la verdad por temor al rechazo. ¿Cuántas veces por evitar un conflicto, porque las cosas no vayan mejor, decimos, mejor me quedo callado? Y aunque la palabra dice que hay momentos para callar, también la palabra nos anima a que nos exhortemos en amor unos a otros. Y cuando nosotros no logramos exhortar a otra persona en el amor de Cristo, en la verdad, y como dice la palabra, considerándonos primero a nosotros mismos antes de decir algo sobre alguien más, eso también es una señal de que el temor de hombre está elevado en nuestra vida. El número 3 son varias, pero se lo voy a mencionar 4. Buscamos la aprobación humana antes que la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos demasiado interés en que si lo que digo o hago, ¿qué van a pensar los demás? En lugar de buscar la instrucción de Dios sobre, Señor, ¿tú quieres que yo lo haga? Y miren, la Biblia está llena de cuántas veces Dios le da instrucciones a alguien que nadie aprueba. Pero la gente tiene su respaldo, la gente tiene la seguridad que Dios fue el que los llamó, y cuando las cosas empiezan a poner complicadas, ¿qué es lo que les da la fortaleza? ¿Qué es lo que les da la certeza? ¿Qué es lo que los anima a seguir adelante? Que Dios los llamó. ¿Sí? Y la última, que yo creo que es en la que todos fallamos, dice, dejar que las amenazas o presiones de otros gobiernen nuestras decisiones. Otra vez, dejar que las amenazas o presiones de otros gobiernen nuestras decisiones. Cuando nosotros hacemos algo en obediencia a Dios y nos sentimos juzgados o nos sentimos criticados y dices, mejor ya no lo hago, eso es temor de hombre.
Cuando decimos mejor me retiro, aunque sepamos que el Señor nos llamó, eso es una señal de temor de hombre. Ahorita comentó Marco que este sábado es la noche transfo y es la primera noche transfo que van a suceder dos cosas. La primera es como parte del patrocinio que Dinamarca tuvo para México, es que les dio a los jóvenes presupuesto. Todas las noches transfo anteriores han sido patrocinadas por la benevolencia de los papás, que uno pone una cosa, que otro pone otra cosa, ellos trabajan y todo. Pero esta es la primera vez que hemos visto la mano de Dios soberana moviendo el corazón de un gobierno del otro lado del mundo. Y ojo, no es una iglesia, es el gobierno. Es un área completamente secular que no está peleada con colaborar con asociaciones cristianas, pero que no es abiertamente una organización cristiana. Y ellos han dado dinero a los jóvenes de 6 regiones en diferentes lugares de México, tanto del centro como del norte, para que ellos organicen esta celebración. Y todo desde la publicidad, las invitaciones, la música, los snacks, hasta la predicación. Y en la semana, como dijo Marco, ha habido muchos ensayos, ellos han sentido la tensión, ellos han sentido la presión, pero esto es parte del programa por el cual se recibió este patrocinio para impulsar el liderazgo, la democracia, la igualdad entre los jóvenes con una base bíblica, ¿ok? Entonces, todos y cada uno de los chicos que han sido participantes están siendo retados a, como dice el nombre del evento, a ser agentes de cambio. Entonces, cuando yo estaba estudiando acerca de esto, escuché a algunos de ellos que estaban preparando a los que les toca predicar, y ellos estaban hablando de cómo ser un agente de cambio en esta sociedad. Y ellos citaron el versículo de Juan 12, 42 y 43, y les dije, ¿cuál están leyendo? Y lo anoté porque lo quería compartir. Y me gusta cuando Dios, o sea, estamos siendo sensibles a lo que Dios quiere hablar a su iglesia, porque aunque este es un evento de jóvenes, en donde solo si tienes menos de 29 años puedes participar, porque ese fue otro requisito y también fue un reto muy grande, ¿sí? Vas a poder escuchar lo que van a compartir, pero si no, uno de sus versículos claves es esto. Dice, con todo eso, Jesús acaba de hacer muchísimas señales. Muchas personas querían seguir a Jesús, pero el temor de hombres se había apoderado de ellos. Y aquí dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿En quién? En Jesús. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando nos importa más, nos mueve más, nos gobierna más la opinión de otras personas, ¿sí?, que la de Dios, eso es una raíz de temor de hombre. Vamos a ver Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Hay muchos, obviamente no da tiempo de todo. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mira, pasa algo proporcional. Si mi nivel de temor de Dios está alto, mi nivel de temor de hombre va a ser bajo. Si mi nivel de temor de hombre es alto, eso es un indicativo de que mi nivel de temor de Dios está bajo. Es proporcional. ¿Sí? Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Nos conviene tener temor de Dios. Y vamos a ver qué es el temor de Dios, porque no es literalmente miedo. Vamos a ver Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Estamos temiendo a Dios cuando no nos justificamos y entendemos está mal porque Dios dice que está mal y no lo voy a hacer. ¿Sí? Y eso es un indicio de que estamos actuando sabiamente. Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Y dice que el fin de todo discurso oído es este. O sea, este es Salomón, el hombre más sabio de la tierra, que ya ha hablado acerca de muchas cosas, ya ha dicho que todas las cosas que este mundo ofrece son vanidad, y él concluye con esto: teme a Dios, dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón, un hombre que en un momento Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, y él pidió: quiero temerte a ti. Quiero ser sabio, tengo que gobernar un pueblo y no tengo idea. ¿Sí? Había habido solamente 2 reyes. El primero lo hizo muy mal Saúl,
Su papá lo hizo muy bien en su mayoría de las cosas. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero él aún así se humilló y dijo, no lo puedo hacer si tú no me ayudas. Ahora vamos a ver características del temor de Dios para entender, porque no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios produce en nosotros obediencia, veíamos cumplir sus mandamientos, nos aparta del pecado y nos ayuda a no justificarnos cuando pecamos. Nos da sabiduría y discernimiento para poder entender su palabra. Nos lleva a confiar en Dios y no en cosas o personas o en nosotros mismos. Y genera en nosotros una vida de adoración y de reverencia. Todo esto es lo que produce el temor de Dios en nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de una misma persona lidiando o batallando con el temor al hombre y concluyendo que si teme a Dios, las cosas van a ir conforme a la voluntad de Dios. Y este ejemplo es acerca del rey David. Cuando el rey David mata a Goliat, el rey Saúl era rey. Lo premia dándole a su hija Mical, ¿sí? Pero cuando regresa de batalla, y leemos en 1 Samuel 18:7, las mujeres empiezan a cantar. Y dicen, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y en ese momento en él empezó un celo y empezó un coraje y tuvo temor de perder el reino. Y dice también en 1 Samuel 18, en los versículos 8 y 9, que Saúl se enoja con él en gran manera y que a partir de ese momento ya no pudo ver a David con buenos ojos. David era una persona que era leal al rey, era una persona que tenía un corazón de adorador y que incluso en momentos en los que el rey Saúl no tenía paz, lo mandaba a llamar y le decía toca y canta, y así más o menos como que le venía la paz al rey. Saúl intentó matar a David en muchas ocasiones. Una vez cantando en el palacio, le lanza una lanza y él esquiva y no le da, pero no lo mató porque Dios no lo permitió, ¿sí? Varias veces lo envía a batallas peligrosas a propósito para que lo maten. Incluso a su hijo Jonathan, que era muy amigo de David, le dice, ¿no?, que hagan algo en contra de su vida. Él obviamente que no accede. Y por muchos años lo persiguió durante años. Por muchos años por desiertos y por montañas. Ahora, es muy importante esto. David ya había recibido una palabra de que él iba a ser el rey. Pero él fue paciente y él esperó al tiempo para que se cumpliera la voluntad de Dios. Y en varias ocasiones él tuvo oportunidad, más de una, de matar a Saúl. Y uno puede pensar, no, pues él tuvo la oportunidad y él pudo haber aprovechado esa opción porque sería como defensa propia o algo así. Pero como él tenía una relación muy estrecha con Dios y Dios nunca le dio ninguna instrucción, él únicamente huía. ¿Sí? Y muchas veces huir del conflicto no es tener temor de Dios, no es tener temor de hombre, es tener temor de Dios cuando tú sabes que la otra parte no quiere poner de su parte, ¿sí? Tenemos que ser muy intencionales en nuestra relación con Dios para saber cuándo hay que hacer una confrontación, cuándo tienes que huir para orar, ¿sí? Y guardar tu corazón, esperar el momento para cuando Dios indique que hay que hablar de cierto asunto. Vamos a ver Salmo 57:1. Esto es cuando David se esconde de Saúl y se mete en una cueva. Y vemos cómo los salmos más profundos que escribe David tienen que ver en ese momento. Y ahí entendemos el propósito de por qué Dios permitió que él fuera perseguido. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Qué es eso? Sabía que lo querían matar. Y en lugar de que su temor de hombre creciera, se refugia en Dios y le pide que su temor por él, o sea, su confianza, crezca en Dios. Salmo 59:1. Este salmo lo escribe cuando Saúl envía hombres a vigilar a David a su casa y lo quieren matar. Y él escribe, líbrame de mis enemigos, oh Dios. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Es válido, es necesario orar por protección. Salmo 34:4. Este salmo lo escribe David cuando él está huyendo y no solamente sus enemigos eran Saúl, sino también había muchos pueblos en contra de David.
Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. La solución a nuestros temores de hombre es buscar a Dios, es refugiarnos en Él, es meditar en todo lo que es Él y cómo cantábamos, que solo Él es digno, solo Él está por encima de todo. Él no va a permitir que nos pase nada que pase fuera de su trono, de su soberanía. Salmo 56, versículos 3 y 4. Este salmo lo escribe cuando los filisteos lo toman en Gat y en el tiempo que está de persecución. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué día tememos? Todos. Entonces, confiamos en Él todos los días. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Salmo 142:1. Esta oración la hace David dentro de una cueva. Muchos podemos pensar que a lo mejor era una actitud cobarde de David. Si Dios ya le había dicho que él iba a ser el rey y así como mató a Goliat, pues pudo también haber hecho algo. Pero no era la instrucción de Dios, la instrucción de Dios era esperar. Y él sabía que él no podía levantarse en contra de un ungido de Dios, entonces esperó en el temor de Dios a que Dios hiciera justicia. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es ser tratados mejor de lo que merecemos. Si el Señor nos da misericordia, ¿qué dice? Sed pues misericordiosos, así como yo soy misericordioso. Entonces él concluye, yo he hecho mal y Dios no me ha destruido. Procuran mi mal, yo no puedo destruirlos, Dios, encárgate. ¿Por qué por qué Saúl no logró matar a David? Porque nadie va por encima de su voluntad. En 1 Samuel 18, versículo 12, y en más ocasiones durante todo ese capítulo y en la primera carta de Samuel se menciona la misma frase. 1 Samuel 18:12. Mas Saúl estaba temeroso de David. ¿Quién le temía a quién? El temor de hombre se había apoderado de Saúl, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestro temor y nuestra fe en Dios, ¿quién es el que nos defiende? Él. Y la conclusión de quienes se levanten en contra de nosotros, ¿cuál va a ser? Temor. Las luchas por el temor de hombre en David hicieran luchas, porque por eso él clamaba así. Más fuertes no fueron contra Saúl o contra ejércitos, fueron dentro de su casa. Las luchas más fuertes del temor de hombre van a ser con la gente más cercana a nosotros. Vamos a ver 1 Samuel en el capítulo 30, en el versículo 6. David había ido a la guerra, dejan mujeres y niños en el campamento, regresan a Siclag y cuando encuentran el campamento quemado, se habían llevado a las mujeres, se habían llevado a los niños y también a su propia familia. ¿Qué pasa con todos los valientes de David? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esa es la solución a nuestros problemas, a cuando la gente no aprueba lo que hacemos. También se llevaron a la familia de David, ¿sí? Y la conclusión de eso, si no sabes la historia, es que él va con el sacerdote y les dice, tráiganme el efod, traigan la ropa, voy a consultar a Dios. Le dice, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Los perseguimos? ¿Sí? Y dice, sí, persíguelos y los vas a alcanzar y van a recuperar todo. Él obedece y literalmente dice que nada de lo que se habían llevado dejaron de recuperar y ninguna vida de la gente que se habían llevado se perdió. Lo importante de tener una relación muy profunda, muy personal y muy cercana con Dios. Otra pelea dentro de la casa de David. En 2 Samuel, Mical, la hija del rey Saúl, la que había recibido como recompensa por haber matado a Goliat, tenía un corazón lleno de amargura. Y cuando él regresa de haber recuperado el arca de la alianza,
Dice que viene cantando, viene danzando con toda su fuerza. Dice que con júbilo, que había voz de trompeta, que él saltaba y danzaba. Y es muy importante porque dice que él lo hacía delante de Jehová. Había mucha gente, pero él lo hacía para Dios y la palabra dice que era para Jehová. No lo hacía para que lo vieran. Pero pues la gente tiene ojos y ve. Y dice que Mical lo veía y dice aquí, y le menospreció en su corazón. Y cuando él entra a su casa y dice que para bendecir su casa, ¿no? Como en inglés dicen, honey, I'm home, o querida, ya llegué a casa, te cuento, ¿no? Cuán grande es Dios y lo que ha hecho. ¿Cuál es la respuesta de ella? Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Ok? Así, el sarcasmo, ¿no? ¿Qué le responde? Con todo el respaldo de Dios, la verdad. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, entre paréntesis, no delante de las criadas, fue delante de Jehová. Y ahí dice la verdad. Quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. Porque Dios ve el corazón, ¿verdad? Para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, él no va a cambiar, porque a la gente no le gusta su manera de adorar. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil esta vez y seré bajo a tus ojos, como diciendo, no me importa que me menosprecies, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Es algo muy fuerte. El tiempo de adoración eres tú y Dios, soy yo y Dios. Es algo muy personal. Jesús habló a sus discípulos mucho acerca de esto, porque sabía que era algo con lo que ellos iban a batallar, la persecución por hablar el Evangelio. Vamos a ver Juan 15:20. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo, o sea, los discípulos, no es mayor que su Señor, es decir, Jesús. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús, al llamarlos, al decirles sígueme, no los engañó. Les dijo cuál iba a ser el costo. Él les dijo, mi reino no es de este mundo. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. O sea, no crean que las recompensas mayores van a ser las recompensas terrenales. Mateo 10, 24 y 25. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Cada vez que nosotros suframos, recordemos cómo el profeta llama a Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿sí? Si hay alguien que puede comprender cuando alguien está procediendo en contra de nosotros, es Jesús. Jesús nunca va a pedirnos que soportemos algo que Él no haya soportado primero, mucho más que nosotros. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Sermón del Monte, las bienaventuranzas, fue algo muy controversial porque Jesús acaba de hacer un milagro y la gente estaba feliz porque comida y aquí hay sanidades y aquí hay milagros. Pero cuando empieza a hablar del costo de seguirle, la gente se empieza a ir. Y los mismos discípulos dicen, qué duro es esto, Señor. Y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? La palabra se tiene que hablar como es. Y tiene que traspasar nuestros corazones y tiene que transformarnos para que el temor a Él crezca y el temor a los hombres sea quitado. Ahora, los que estamos aquí sabemos la palabra, pero sabemos que es más que saberla, la tenemos que creer. Ahí estuvo Pedro, Juan, Jacobo, todos los discípulos escuchando todo eso. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me vas a negar? ¿No? Y él no lo cree y hay presentes, ¿qué pasa? Lo niega. Pero en ese momento, como vieron que lo apresaron, ¿qué lo hizo hacer su temor de hombre? Cortarle una oreja a un soldado de los del templo. ¿Qué otra cosa hizo? Que se fuera. Y cuando de lejos lo quiere seguir,
¿sí? Hay una criada del sumo sacerdote que es la que empieza a decir, tú eres de ellos. Y él, no soy, ya sabemos la historia, y a la tercera canta el gallo. Pero si nos quedamos solamente con esa parte del testimonio de la vida de Pedro, es muy hermoso poder ver cómo no lo desechó, lo busca, ¿sí? Lo vuelve a llamar, lo confirma, lo reafirma, y leemos un Pedro diferente en el libro de Hechos, y leemos un Pedro diferente en las cartas a Pedro. Vamos a ver Pedro y Juan, ¿sí? En el libro de Hechos, ellos son perseguidos, ellos son azotados, ellos son encarcelados, ellos son amenazados y los ponen en la cárcel porque empiezan a hacer muchas sanidades, y en este caso quienes los llevan a la cárcel son los mismos judíos, ¿no? Los sacerdotes. Y que sé que ya conocen esta historia, por eso no la leemos completa. Lo que sucede es que estando ellos en la cárcel, un ángel en la noche les abre la puerta y les dice, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los hombres los encerraron, pero el Señor con un ángel los liberó y les da instrucciones. Nadie se da cuenta. El otro día los quieren buscar, y ¿cuál es el reporte para el sumo sacerdote? Por cierto, esos que tú encerraste, encontramos la cárcel cerrada y los guardias afuera y no sabemos dónde están, pero dicen que están afuera públicamente haciendo lo que les prohibiste que hicieran, ¿no? Entonces van y ya no van con violencia, sino que van y los traen tranquilamente. Ellos se resistieron, no, porque los discípulos sabían que cuantas veces ellos tuvieran oportunidad de hablar la palabra de vida, lo iban a hacer públicamente, con las autoridades judías, con las autoridades romanas, con los otros presos, con los carceleros. Ellos entendían que el llamado se cumple no importa el lugar en donde estés. Pero menciona en el versículo 26 que ellos tenían temor de las personas, los sacerdotes, a ser apedreados porque veían todos los milagros que ellos hacían. Eran los maestros de la ley, pero su temor de Dios estaba por el suelo, ¿sí? Ellos tenían temor del imperio romano, que eran los que los habían puesto, y del demás pueblo judío. Y les dicen en el 28, ante un concilio, ropas rasgadas, todos azotados, en las peores condiciones, y de todas formas ellos seguían hablando. Los mandan y les dicen, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. O sea, estamos hablando que había pasado muy poco tiempo y ya todo Jerusalén ya sabía. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? O sea, no reconocían a Cristo, no reconocían que era el Salvador. Sí sabían, porque en los evangelios dice claramente que sí sabían. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, y esto es algo muy importante, y si te puedes quedar con algo el día de hoy es esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces el temor de hombre nos va a parar de hacer lo que nos toca hacer, y por eso escogieron para los jóvenes en la Noche Transfo ese título de agentes de cambio, porque ellos no van a ser, ellos ya son la nueva generación de la sociedad y de la iglesia, y si ellos no se mantienen firmes ante toda la presión que ellos están teniendo, no van a cumplir el propósito y el destino por el cual Dios los ha llamado. En medio de ellos estaba Gamaliel. Él era un maestro y él les dice, miren, suéltenlo. Si es de Dios, va a seguir. Y si no es de Dios, se va a desaparecer. Es de Dios. Estamos aquí. Y muchos se van a levantar y van a decir que no y que no sé qué. No se va a poder. No se puede. Así que nuestro temor de Dios tiene que subir. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo sueltan y dice, ellos salieron en presencia de todos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y sigue, y todos los días, se los habían prohibido, los amenazaron con matarlos, y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. Más adelante en el libro de Hechos, Pablo y Silas, Pablo después de ser un perseguidor de los cristianos, el Señor lo alcanza. De hecho tiene un encuentro con Ananías, Dios llama a Ananías y le dice que le tiene que hablar a Pablo, y obviamente en su temor de hombre dice, pero él es perseguidor de los cristianos, pero ante la instrucción de Dios
sube su nivel de temor de Dios, baja su nivel de temor de hombre y es utilizado para llamar a uno de los más grandes apóstoles e instrumento de Dios para misiones y para escribir el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces Pablo y Silas liberan a una joven que tenía un espíritu de adivinación, era una esclava, y cuando ellos la liberan, los dueños, viendo que ya no iban a poder tener ganancias, amotinan contra ellos y los echan en la cárcel, ¿no? Y siempre la acusación era esta: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Dice que les rasgan las ropas, los azotan con varas y que después de haberlos azotado mucho los meten en un calabozo muy profundo y los ponen en el cepo, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Miedo, probablemente, con justa razón. Pero ¿qué hacen ellos para elevar su temor a Dios? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Todos los días, en el templo y en las casas, en lugares públicos, en la cárcel, en el calabozo, en donde sea que estemos, es lo que el Señor espera de nosotros. Viene un terremoto, las puertas y las cadenas de todos, no solo de ellos, se soltaron. Y el carcelero, ¿qué hace? Saca la espada y se quiere matar, porque si a ellos se les escapaba a alguien era muerte para él y su familia. Entonces dijo, mejor me muero solo yo. ¿Y qué le dicen? No te hagas daño. Y en ese momento, ¿él qué dice? En el versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos pudieron pensar, nos vamos y seguimos predicando afuera. Pero la instrucción de Dios para ellos era quedarse y hablarle con misericordia a su torturador. Es muy probable que ese guardia fue el que los azotó y los puso en el cepo. No lo sabemos porque no lo dice, pero buen trato seguramente no les daba. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Se bautizan todos, hay regocijo en toda su casa, los regresa, les sana las heridas, los regresa otra vez a la cárcel. Al otro día los quieren soltar, ¿sí? Y el carcelero va bien contento y dice, les voy a dar la buena noticia, salgan y váyanse en paz. Y ellos contestan algo que es correcto. Después de azotarnos públicamente y sin sentencia judicial, porque ellos se jactaban de ser muy justos y actuaban injustamente, lo hicieron con Jesús, lo hicieron con ellos y muchas veces en contra de los hijos de Dios así también va a ser, ¿no? Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y cuando las autoridades escuchan que eran ciudadanos romanos, en el versículo 38, ¿qué dice? Tuvieron miedo al oír que eran romanos. Ellos sabían. Salen, se van a casa de Lidia, una mujer creyente que era hospedadora, una mujer con recursos, ¿sí? Los hospeda por un ratito y después ellos se van. Ellos pudieron haber dicho, ya sufrimos mucho, vamos a echarnos unas largas vacaciones aquí con la hermana Lidia, que siempre es bien hospedadora. Ellos sabían cuál era su misión. Cuando nosotros pensamos en personas con un nivel alto de temor de Dios, pensamos en ellos, en Pedro, en Juan, en Jacobo, al cual lo decapitaron, en Pablo. Pero algo que ellos tenían en claro era que ese temor de Dios venía de Dios mismo. Por eso Él pide oración. Vamos a ver, en Efesios, Él dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, esto viene después de lo de la armadura de Dios, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, o sea, todo el tiempo, y súplica por todos los santos, es decir, no solo oren por mí, sino por todos, porque todos sufrimos persecución, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El denuedo es valor. El denuedo es fortaleza.
Si algo hemos de orar conforme a su voluntad es de nuevo para hablar su palabra. Pedro, en las cartas, dice en 1 de Pedro, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, y aquí da la clave, con mansedumbre y referencia, no es debate. Nosotros no podemos convencer a nadie, el Espíritu Santo es el único que puede convencer a una persona. Nosotros testificamos a quien nos pregunte y a quien no nos pregunte cuando el Señor así lo indique, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mientras más los perseguían, los azotaban, los amenazaban y los mataban, más la iglesia crecía. Antes ya habían recibido el Espíritu Santo, pero después vuelven a ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos 4, versículos 29 al 31, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. O sea, no era que ellos fueran insensibles y que Dios les hubiera dado la capacidad de no sentir nada. Créeme que sí, Dios no te dice que ignores tus sentimientos o tus emociones, sino que las lleves a Él, ¿sí? Que las lleves a Él y que el temor a Él, el entendimiento de quién es Él por encima de todo temor que podamos tener, no deje que seamos gobernados por emociones. Oran así: mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y el día de hoy el Señor no solamente nos está llamando a ser libres de la cárcel del temor de hombre, sino nos está recordando que sí o sí hemos sido llamados a hablar su palabra con denuedo, a tiempo y fuera de tiempo. Y mira, no sé cuánto tiempo tengas tú de haber nacido de nuevo, de ser un cristiano, pero con el tiempo a veces no se pone más fácil, porque cuando confiamos más en los dones, en los talentos, en el tiempo que tienes, es más fácil confiar, la autoconfianza, y la autoconfianza es algo que no se lleva para nada con el temor a Dios. Pero no seamos hallados dejando de vivir el propósito y el destino, el llamado de Dios por el temor de hombre. Por el temor de hombre, Moisés no quería ir ante Faraón. Pero Dios habló a su espíritu, ¿y qué fue lo que pasó? Él creyó. Tuvo una revelación de Dios y él creyó, y pese a que era tartamudo y todo, él fue. Por poco y pierde el propósito de ser el libertador del pueblo hebreo de Egipto. Por temor de hombre, Aarón se sintió presionado en el desierto por la gente. Cuando Moisés sube al monte y le empiezan a decir: ya nos dejó, y construye unos becerros de oro. Después de ser la persona escogida para ser el sumo sacerdote, para establecer el sacerdocio a través de él, por el temor de hombre, Saúl hizo sacrificios a Dios por no esperar a que llegara el profeta y él lo hiciera. Y cuando llega el profeta le dice: locamente has hecho. ¿Cuántas cosas por el temor al hombre, por la falta de temor de Dios, hemos hecho locamente? La buena noticia, la esperanza es que Dios no ve la falla y te dice: desechad. Su misericordia es nueva cada mañana. Y lo que Él hace es que Él nos ha dado su Espíritu Santo que nos redarguye, nos lleva al arrepentimiento y nos invita y dice: otra vez, otra vez. El antídoto para el temor del hombre es el temor a Dios. Vamos a ponernos de pie. ¿Puedes pasar tu Biblia? En la semana, cuando estuve pidiéndole a Dios que me hablara, y estuve analizando muchas cosas, me encontré en varias ocasiones pidiéndole a Dios perdón
porque muchas veces por temor de hombre he sido desobediente a sus instrucciones. Me ha importado más o he valorado más la opinión de otros a la opinión de Él. Y yo creo que es algo que no es una cuestión de pedir perdón una vez, sino cada vez que vamos a hacer algo tenemos que pensar, ¿cuál es mi motivación? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Quién me está llamando a hacer eso? Mira, la Biblia dice que el corazón es engañoso y por eso no nos podemos fiar de él. Y quiero leer contigo una fracción del Salmo 27 que escribe David. Y es un salmo lleno de esperanza. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y aquí viene la raíz de su fortaleza y lo que era su anhelo y en lo que él quería poner su confianza. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Quién dice la Biblia que es la roca? Jesús. Si le tenemos que pedir algo, que sea eso. Recuérdame que el que me sostiene es Cristo y no yo a mí misma, o no otras personas a mí. La Biblia dice, maldito el que confía en el hombre porque pone carne por su brazo. Y eso quiere decir que no podemos esperar nada de nadie. Se oye muy triste porque yo doy la vida por mis hijas, pero si ellas se ponen su confianza en mí, se van a decepcionar. Ya lo han hecho. Las amo y doy la vida por ellas, pero les fallo todos los días. Nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro afecto, nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Cuando Jesús dijo, los voy a comparar con un hombre prudente y un hombre sabio. Uno construyó su casa sobre la arena y el otro construyó su casa sobre la roca. El que construyó su casa sobre la arena, cuando vino la tormenta, ¿qué pasó? No quedó nada. Pero el que construyó su casa sobre la roca permaneció. La tormenta va a venir. Eso no es opcional. El resultado va a depender sobre quién hemos edificado. Y todos los días el Espíritu Santo nos invita a que recordemos que solo va a permanecer lo que esté edificado sobre Jesús. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestra roca inamovible. Tú eres la roca perfecta en la que podemos descansar. Tú eres la roca que los edificadores desecharon, pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Te pedimos, Padre, en esta hora, que nos recuerdes continuamente, Espíritu Santo, que el que nos sostiene eres tú, no nosotros mismos, no nuestros talentos, no nuestros dones, no nuestros recursos, acciones, porque al final eso todo tú nos lo diste, pero no es lo más importante. Ayúdanos a poner nuestra mirada solamente en ti. Ayúdanos a ser libres de todo temor de hombre. Que la revelación de quién tú eres, Dios, de tu bondad, de tu soberanía, de cómo te cantábamos, que solo tú eres digno y temible sobre todos los dioses, sea lo que gobierne nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y que eso se vea reflejado en nuestra actitud, en nuestras palabras, en nuestras acciones, solamente para tu gloria. Te alabamos para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y dame a Cristo
hizo solo a ti. Hizo, yo dejo todo por él. Yo dejo todo por él y dame a ti. Hizo solo a Cristo. Hizo, yo dejo todo por él. Yo dejo todo por él y no quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres. Y no quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres. Dame a Cristo, solo a Cristo. Yo dejo todo por él, dejo todo por él y dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por él. Yo dejo todo por él. Y no quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo. Y no quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo, eres mi todo, eres mi todo, eres mi todo. Tú eres mi todo. Y dame a Cristo, yo dejo. Y ahora quiero que pienses en aquello que tienes que dejar para poder decidir por completo entregarte a Dios. Como te lo decía en la mañana,
que estés estorbando para ir en pos de Él. No necesitamos nada más. Solo te necesitamos a ti. Puedes decirle una vez más, no quiero nada más. Y no quiero, no necesito nada. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres. Una vez más, una vez más. Y no quiero, no necesito. Eres mi todo, 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 eres mi todo. Y dame a Cristo, solo a ti, Cristo, yo dejo todo por Él, dejo. Dame. Sola de